Hace alrededor de un año, cuando estaba en Caracas, unos pocos días antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio, aproveché para ir a visitar a Luisa. Luisa es una de las muchas mujeres líderes comunitarias que le dan vida a la revolución bolivariana. La fui a visitar a su casa, ubicada a pocos metros de la salida del metro en Plaza Venezuela. Cuando llegué, Luisa insistió en invitarme a comer en un negocio cercano. Quería demostrarme que la situación económica del país había mejorado desde nuestro último encuentro, allá por 2016. Comimos empanadas y estaban buenísimas. Después de comer, nos fuimos finalmente a su casa y ahí tuvo lugar esta conversación. Me vas a hablar de eso. ¿Estás lista? ¿Ya está grabando? Ok. Luisa, Luisa, mira, algo que a nosotros nos parece muy interesante es el tema de la vivienda. Yo te contaba, nosotros en Costa Rica se paga muchísimo en alquiler. A veces se llega a pagar el 50-60% del salario en un alquiler, que son caros. Es muy difícil poseer una casa, llegar a comprar una casa. Las instituciones del Estado que se encargaban de construir viviendas o de dar créditos para viviendas que fueran cómodos para la gente han ido desmejorando conforme avanza el neoliberalismo. Se van destruyendo estas instituciones y entonces cada vez es más difícil para la gente joven de mi país poder comprar una casa. Se ve hasta como un sueño imposible de lograr, ¿verdad? ¿De dónde vamos a sacar para comprar una casa? Es complicado. Entonces nos llama muchísimo la atención el tema de la Misión Vivienda Venezuela, Gran Misión Vivienda. Aquí se han construido millones de soluciones habitacionales para la gente humilde, sí, ¿verdad? Y en lugares bonitos, y las casas son hermosas, son grandes, muy bien construidas. Cuéntanos, ¿tú dónde vivías antes? Porque tú me habías dicho algo que a mí me marcó. Vos me dijiste la primera vez que hablamos, me dijiste que vos habías sido damnificada de un desastre natural, pero que en realidad vos habías sido no damnificada, sino dignificada. Cuéntame de dónde viene tu historia en relación al tema de la vivienda. ¿Cómo no? Bueno, nosotros en Venezuela también pasamos por ese proceso difícil, impensable, poder lograr un apartamento, ni siquiera alquilado. Porque decir, vivo en un apartamento, wow, tú vives en un apartamento, era así como algo muy grande. Y yo llegué aquí a Caracas, esta es la capital de Venezuela, vengo del estado Zulia, en ese momento vivíamos en Ciudad Ojeda, en el estado Zulia. Y a la edad de 12 años, mis padres deciden que nos venimos para acá. Buscando trabajo, buscando una mejor calidad de vida en nuestro propio país. Nos venimos a la capital, porque recuerda que el tema de la industria hizo que de los estados migráramos a la capital, porque el tema del desempleo fue brutal. Y la mayoría de las familias hubo que migrar para acá. Y llegamos casa de una comadre, amiga y comadre de mi madre, en paz descansen las dos, que le dice, comadre, toda la vida ustedes trabajábamos, nosotros teníamos una pensioncita, venta de comida. Mi madre y nosotros, yo tenía 9 años y a las 4:30 de la mañana nos levantaba mi mamá con mucho cariño, con mucho, hija, hay que trabajar, mi amor, yo sé que tienes sueño, pero tienes que pararte porque hay que hacer. Y bueno, a mí me ardían los ojos, todavía yo sentía sueño, pero bueno, nos parábamos. Y ahí vendíamos arepas rellenas, empanadas, mandocas. Mi madre con otra señora hacía carne guisada, sopa, comida pues completa, sí, para vender almuerzos. Y nosotras, mi hermana y mi persona, nos encargábamos de hacer muchas arepas, plátanos horneados con queso y mantequilla.
Todo eso se vendía. Y trabajábamos y estudiábamos en la tarde. Pero en la mañana teníamos que... Mi mamá me decía, hija, el que trabaja no come paja. Yo sé que tienes sueño, yo también, pero tenemos que hacerlo, tenemos que levantarnos. Y mi madre a la semana, el día sábado en la tarde, entonces me daba a mí un bolívar con una locha, 0,12 céntimos. Eso era mucho dinero para mí, una niña de esa edad, pues 9 años. Y me decía, festéjale el cumpleaños a tu muñeca. Yo tenía 2 perras, Laika y Muñeca, festéjale el cumpleaños. O sea, mi mamá era una mujer maravillosa, de verdad que eso era con mucho cariño, nos enseñó muchas cosas y sobre todo a trabajar y a entender que todo tiene una recompensa, ¿no? De una manera bien sana y bonita. Bueno, llegamos a Caracas, mi primer trabajo fue con una carta de menores como se acostumbraba en esa época del año 1973. Saqué mi carta de menores y empecé a trabajar con una señora que tenía un puesto en el mercado de Chacao. Y ahí empezó. Ya hoy tengo 63 años y orgullosa de todo lo que mi madre nos enseñó y de todas las vivencias que hemos tenido. ¿Dónde vivían en esa época? En el barrio Santa Rosa. Ajá. 43 años de mi vida viví en Santa Rosa antes de llegar aquí. Entonces, con el tema, hubo un fenómeno natural con el tema de las lluvias. Y fue a nivel nacional el desastre. De familias, 6.800 y tantos, recuerdo aquí, el número de familias en Venezuela que quedó damnificada con el tema de la, ¿En qué año? de la vivienda. Eso fue en el 2009 para el 2010. Ya había llegado, tenía 10 años la revolución. El comandante llegó y empezando su gobierno tuvo un primer desastre en Vargas, que fue una vaguada, que dejó miles de familias damnificadas, pero en Vargas. Hubo muchos muertos, recuerdo. Hubo muchos muertos, ay, muy triste eso que le pasó. Y él continuó en la lucha. Luego viene un segundo, que fue, eso fue el deslave, y luego vino una vaguada. Un segundo problema, pero allí el terreno de mi vivienda y de muchos se sintió, se quebró, pero ahí seguimos. Eran lomas, ¿no? Eran como... Vinieron los bomberos, levantaron informes y nos dijeron, tienen que irse de aquí porque esto está, Pero, ¿dónde nos íbamos? No hallábamos. Todavía el presidente Chávez estaba sentando las bases, empezando como presidente de la República y encontrando tantas necesidades que, bueno, ¿sabes? Entonces, cuando pasa ese fenómeno, nace la misión vivienda. Misión, la gran misión Vivienda Venezuela. Y todos los que tuvimos esa situación, en toda Venezuela se implementaron los refugios. Primera experiencia en Venezuela, nunca se había vivido. En el sentido de ser atendidos social, económica, alimenticio, educativo, en ese territorio donde se conformó un refugio. Porque yo recuerdo que en la cuarta hubo una situación y refugiaron muchas familias. Aquí en Caracas fue por la vía de la Cota 1000 y les ofrecieron vivienda y ahí los dejaron durante muchísimos años y eran como una barraca lo que les construyeron allí y eso fue más bien denigrante, fue una cosa terrible, nunca les dieron respuesta. Gracias a Dios, el comandante Chávez crea la misión o Gran Misión Vivienda Venezuela y 1 año y 8 meses nos tocó estar dignificadas en un espacio que en la campaña del alcalde, su candidatura, Jorge Rodríguez, nosotros y nosotras, antes del Comité de Salud nace el Comité de Tierra Urbana. Ajá. Y nosotras hacemos un verdadero catastro con esa organización. Eso es muy interesante. Ustedes se fueron con la misión, digamos, delegada por parte de las autoridades de revisar los terrenos en la capital. Es correcto. Algunos estaban apropiados ilegalmente por gente muy adinerada. Totalmente. Como ejemplo, Nelson Meserane, que decía ser dueño de la mitad de los terrenos aquí en Caracas, y nosotros
y nosotras con nuestro gobierno y nuestra organización de los comités de tierra urbana le pudimos demostrar haciendo un verdadero catastro. Casa por casa, rancho por rancho, calle por calle, esquina por esquina. Y logramos hacer un verdadero catastro. Y entonces nos encontramos porque nos íbamos a las notarías, nos íbamos a investigar a catastro. Terreno municipal. ¡Wow! Es municipal. Terreno municipal. ¡Wow! Y Nelson Meserane estaba. Detrás está unas oficinas de su inmobiliaria. Nelson Meserane con un abogado parrabelloso que le cobró alquileres a una cantidad de familias en un terreno municipal porque montaron allí unos tarantines. Les cobraban, pero carísimo. Autoperiquito, venta de vehículos, restaurancito, cauchera y pare de contar. Y toda esa gente tenía que pagar un alquiler a una persona que se había apropiado ilegalmente que se abrogó que ese decía que era terreno. de él. Sí, señor. Nelson Meserane. Ok, cuando entonces vemos esa situación, nos sentamos con las autoridades y le demostramos el trabajo. Pues. El comité nuestro era el 0012, porque eso fue ordenado, con su número registrado, con un vocero al frente y un equipo de hombres y mujeres trabajando en función de. Logramos entonces demostrar que era municipal. Cuando demostramos eso, entonces le hacemos la propuesta en su candidatura a Jorge Rodríguez, de que eran municipales, de que tal, de que teníamos un gran problema en el sector Los Palafitos y el sector La Quebrada, cuando llovía, tremendo. Logramos entonces un proyecto de 240 apartamentos. Y logramos construir una escuela, porque el arquitecto Fruto Viva vivía allí. Ajá. Entonces, logramos la escuela y le pusimos el nombre Fruto Viva. Ajá. Cuando nos pasa la situación de la lluvia, lamentablemente, todas esas familias tuvimos que irnos a ese refugio. Ahí vivimos 1 año y 8 meses. Ajá. Y allí llegó alimento, educación, recreación, enseres, salud, todo. Comida, salud. Por eso digo, dignificados. De verdad no nos faltó, nos sobró más bien muchísimo. Y los hoteles aquí en Plaza Venezuela, Sabana Grande, todos los hoteles fueron habilitados para meter familias. Y el Ministerio de Educación, sí, todos los ministerios, el presidente Nicolás Maduro pidió apoyo y ordenó. ¿Ese fue respuesta. Chávez o Maduro? Chávez. El presidente Chávez. Y logramos entonces, desde esos refugios, trabajar un poco para el tema de la conciencia, el tema de la formación, el tema de todo, porque sabíamos que la respuesta iba a llegar, porque confiábamos mucho en el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, con la gran misión Vivienda Venezuela. Y empiezan entonces con una empresa constructora que se llama OPE, o se llamó OPE, que finalmente no se portó muy bien con el comandante y con los recursos del país para la misión. Oficina Presidencial de Proyectos y Planes Estratégicos. Eso es lo que quiere decir las siglas OPE. Y le pusieron los números. La 1, la 12, la 15, la 18, la 69, no sé qué. ¿Por qué? Porque fue construcción a nivel nacional, hicieron urbanismo. Aquí donde estamos ahorita, entonces nos entregan un 29 de marzo los apartamentos, después de estar 1 año y 8 meses en el refugio, y nos entregan los apartamentos que son hermosos, que están bien ubicados, que tienen 2 habitaciones, un baño, una sala, cocina, comedor, que esta era mi habitación, pero yo dije no quiero esto como habitación por la bulla del ascensor. En la mañana todos salen a agarrar el ascensor, está muy pegado de acá. Lo convertí en, lo que hice fue cambiar mi cuarto, pero igual tiene las 2 habitaciones, tiene 59 metros cuadrados. Y de verdad, mira, esto ha sido una gran bendición, no solo para Luisa Crespo, para miles de familias que la Gran Misión Vivienda Venezuela ha dado respuesta. Acá en la Avenida Libertador, que decíamos antes, era una zona donde vivía la gente de clase media, media alta, la gente con dinero. Total. ¿Cuántos urbanismos hay en esta zona, construidos por la Gran Misión Vivienda, más o menos? Bueno, nosotros tenemos, porque en Santa Rosa tenemos 1, 2, 3.
Aquí nosotros tenemos 16. En esta zona de En aquí. el eje 5, que es el eje más elitesco de la parroquia El Recreo, que empieza el bulevar de Sabana Grande, que le decimos que es el arco minero, porque allí hay una cantidad de hombres y mujeres que son foráneos, la mayoría, y ahí tienen sus emprendimientos y trabajan. Además de los locales establecidos, que tienen toda una permisología y tienen años establecidos allí. Eso es el arco minero, le decimos nosotros, de verdad que sí. Y la alcaldía de Caracas, junto con Control Urbano, que es el que hace sus normas y reglamentos y es el que trabaja con ellos pues de la mano para la permisología y el uso de los espacios, de las áreas comunes, porque eso es un bulevar. Nosotros logramos con Jorge Rodríguez en su gestión que eso se eliminara, pero el golpe que dio nuevamente la oposición con el tema de la economía obliga nuevamente a que hombres y mujeres establezcan, porque es que tenemos que atender la familia con la alimentación, la educación y todos los servicios. ¿Te refieres a los buhoneros, a los vendedores ambulantes? A la economía informal. A la economía informal que sí se encuentra en la calle. Que se encuentra porque... En el bulevar lo vimos mucho, sí, pero eso es muchísimo. Muy grande, mucha gente. Muy grande. Entonces el bulevar de Sabana Grande volvió a perder eso que se logró en la gestión de Jorge Rodríguez, se pierde porque la economía es golpeada nuevamente y obliga, lamentablemente, yo que cuando nuestra economía, y yo sí tengo toda esa esperanza y confío en que así va a ser, y que Dios me dé vida y salud para verlo. Pero confío plenamente que el bulevar de Sabana Grande nuevamente vuelva a ser el bulevar de Sabana Grande. Sí. Volviendo a los apartamentos, este es un urbanismo que, como te dije, la OPE, que es la Oficina Presidencial de Proyectos y Planes Estratégicos, nosotros le pusimos nombre, no vamos a dejar ese nombre de OPE. Esta es la OPE 18 según el registro de la empresa. Pero según nosotros, comunidad, en una asamblea de ciudadanas y ciudadanos, propusimos 5 nombres. Y el más votado fue Urachafri. Una propuesta de esta humilde mujer que está acá, reivindicando a mi presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y la comunidad, wow, ¿qué quiere decir Urachafri? Cuando le explico lo que es, claro que sí, y ganó el nombre de Urachafri. Luego, 7 meses después, viene, esta es la Torre B, tiene 48 apartamentos. A los 7 meses después entregan la otra torre, que es parte del urbanismo, porque son 2 torres. Sí. Y ellos también, bueno, cuando uno llega a los territorios y es revolucionario, llega revolucionando. Nosotros conformamos nuestro consejo comunal, le pusimos María León. El comandante Chávez, cuando hablaba con María, le decía María mi Leona. Bueno, reivindicando a María León, ese es el nombre del consejo comunal. Conformamos un comité de adultos y adultas mayores. Y le pusimos Nora Castañeda. Nora Castañeda, una camarada junto con María, luchadoras que, bueno, tuvieron que irse a la montaña a esconderse porque para esa época de ella era muy difícil hacer revolución. Sin embargo, ella en la lucha, pues. Entonces, reivindicando a la mujer, yo dije, no, Nora Castañeda, lo propuse, expliqué su biografía. ¡Wow! Nora Castañeda también. Cuando acá entonces trajimos a unos estudiantes de la universidad para que ellos hicieran su labor social y todo esto, ellos decidieron colocarle a su torre Orquídea. Entonces, el urbanismo se llama Urachafri Orquídea, porque son 2 torres y son 2 propuestas de la comunidad. Así se llama el urbanismo ahora. Y entonces, nosotras y nosotros, agradecidos, felices de haber vivido en esta época, porque es que los procesos hay que vivirlos para sentirlos. Y hay que ser parte de ellos para corregir lo que haya que corregir. Entonces, evidentemente, todos los que vivimos en los urbanismos venimos de sectores populares. Sectores populares donde en aquella época de gobierno, que no era el revolucionario nuestro, no había oportunidades. O trabajabas
o estudiabas, porque si no, no comías. Exacto, sí, ahora Así se nos tocó abrieron a con la nosotros. revolución posibilidades para que la gente pueda ¡Wow! Dios mío. desarrollarse integralmente. Correcto. Dime una cosa, Luisa, ¿cuánto pagaste por este apartamento? Por este apartamento nos cobraron un valor simbólico, porque eso no es precio de un apartamento. Y a jugar los precios de los apartamentos en Venezuela y en esta zona y en esta capital y en esta parroquia, el Recreo, que, como te digo, inicia el Boulevard de Sabana Grande. Es un arco minero. Ahí está todo lo que es el tema de la economía. Y nos cobraron un valor, simbólico de 450 bolívares. Bolívares. ¿Al mes o un solo pago? El costo del apartamento, no, oye. Y sin embargo dieron oportunidad que el que no tuviese, porque reconsiderando de dónde venimos, Ajá. y muchísimos perdimos todos los enseres. Y gracias a Dios fueron enseres, pero muchas familias perdieron vidas, sus hijos, su esposo. Hubo familias que quedó el esposo solo, y perdió hijos y Estamos hablando hace 12 años, ¿verdad? 490 bolívares. Bolívares. Más o menos. Y si pensamos al tipo de cambio de hoy, un bolívar son 40 bolívares. Un dólar. Ajá. En realidad es un costo muy, muy simbólico. Por favor, totalmente. Si sacamos la cuenta, porque esa es otra cosa, ¿sabes? Que el dólar, el presidente Nicolás Maduro ha logrado congelarlo ahí, porque si no tuviéramos... Sí, recuerdo con el famoso Dollar Today, desestabilizaron totalmente el tipo de cambio, los empresarios se referenciaban al tipo de cambio ilegal que estaba siendo colocado desde Miami, por cierto, Sí. y los precios aquí se disparaban. Yo me equivoqué, son 250. 250 bolívares. Sí. Fue el costo. El costo. Al tipo de dólar de aquel tiempo, ¿en cuánto? $10,000. $10,000. Y con facilidad de pago. Les dio facilidades, pero los que no, yo por lo menos yo digo, no, Dios mío, por Dios, paga todo eso de una vez. 290, 250, eso también iba según la razón social de cada familia. También se hacía un estudio familiar. Es correcto. No, una cosa, o sea, por eso digo, precio simbólico. Y con todo y eso, bueno, pasan cosas, ¿no? Que a veces nosotros los seres humanos con un nivel de conciencia muy mínimo, no entendemos, no valoramos, no apoyamos, y esa es la lucha. La lucha por la conciencia. La lucha con la conciencia del ser humano, de entender y de agradecer y de valorar y de saber que dónde, por Dios, dime dónde consigue que te apoyen de esa manera y en un lugar Estaba tratando de hacer un cálculo. Esto para la audiencia en Costa Rica, ¿verdad? Nosotros estamos ubicados aquí cerca de Plaza Venezuela, es como tener, como estar cerca de Anunciatura, allá en Paseo Colón, ¿verdad? Más o menos sería como la metáfora. En el país de ustedes. En el país nuestro, en Costa Rica. Costa Rica, claro. Un apartamento o una casa pequeña ya, un apartamento, una torre de apartamentos en San José, puede andar por más o menos 100, 120, 150 mil dólares. No. Un apartamento más pequeño que esto. Wow. ¿Verdad? Más o menos 150 mil dólares, 120 mil, 115 mil dólares, dependiendo de cuál de las torres de edificios. Imagínate, ustedes pagaron 5 millones de colones, ¿verdad? 10 mil dólares más o menos. Eso es, de verdad. Aquí en Venezuela es el precio de una habitación. Imagínate. $140. De una habitación. Alquiler. Bueno, imagínate, para tener una referencia de precios, ¿verdad? O sea, como que pudiéramos comprar nosotros o nos dieran, porque además no fue que si ustedes no pagaban, no entraban, no, entraban y después ahí iban arreglando el tema del pago, ¿cierto? Claro. Es como que a nosotros nos construyeran una torre de apartamentos a la par de Nunciatura ahí en Paseo Colón, y cada apartamento hay que pagar, pongámosle 5 millones, 10 mil dólares, y además con facilidad de pago, dependiendo del estudio familiar y de la situación económica de cada familia. Correcto. Es impresionante, es impresionante. Sí. Y me dices que aquí se construyeron 16, más los que hay un poquito más allá, pero en todo el país hay.
en toda Venezuela. Pero aquí en el Recreo, En el Recreo. este eje 5. Más Avenida Libertadores, otro eje. El eje 4. Y allá habían 20, me dijiste. No. En total, la parroquia tiene 5 ejes. Ok. Estamos en el eje 5, tiene 16. El eje 4 tiene 4. Óyeme, pero son super bloques de 6 torres cada uno. Y acá hay 2. Aquí solo hay 2 torres. Okay. Aquí solo hay 144 apartamentos. Allá hay 360. 360. En cada bloque. En total. En el total de las 6 torres. Ok, 6 torres. Ok. Es impresionante. Y en Parque Central, que es Bellas Artes, que acaban de inaugurar 24 metros cuadrados la Plaza de la Juventud. La Avenida Bolívar tiene unos superbloques de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hay uno en la Avenida Bolívar que está amarillo, azul y rojo. Ajá, el tricolor. El tricolor. Una hermosura, de verdad que la Gran Misión Vivienda Venezuela es, yo digo, una deuda social. Que el comandante Chávez asume de gobiernos que pasaron que no le cumplieron al pueblo. Ese era su sentir. El presidente Chávez hablaba con un sentimiento y con un conocimiento de causa de sentir, porque es que además él igual a nosotros. Él viene de vivir, él vendía arañas, que eran unas conservas que hacía su abuela. O sea, Chávez, por eso él lo dijo muy bonito. Chávez, soy yo. Y él dijo, Chávez, eres tú, mujer, eres tú, muchacho, eres tú, joven, eres tú, hombre. Yo ya no soy yo. Ay, Dios mío, me da el sentimiento. Chávez es un pueblo. Eso es así. Así se siente. Y así él lo sintió por su pueblo y dio su vida por este pueblo. Hizo tantas maravillas. Y una de las maravillas más grandes que hizo fue esto, en uno. Ese sentir que nunca nadie lo logró. Eso es Chávez para nosotras, para miles, millones. No es solo Luisa, que muy de cerca he venido siguiendo, apoyando, sintiendo y siendo parte de esa propuesta socialista revolucionaria con todos esos programas sociales. Y como yo, hay millones de mujeres, hombres jóvenes, que sentimos al comandante aún, que ya tiene el tiempo que tiene, que se nos fue, pero se fue de lo terrenal, pero en lo espiritual está igualito, o más, diría yo, porque han pasado cosas negativas que decimos, oye, el presidente no se merecía o no se merece que algunas cosas nosotros los que lo vivimos, lo conocimos, anduvimos con él, no lo hagamos como debe ser. ¿Ves? Eso. Y yo tengo algo también muy grande de mi comandante Chávez. Cuando él muere, mi madre estaba en Carora, yo soy de Carora del estado Lara, un pueblo. Mi madre estaba allá. Ella sabía de mi sentimiento, de mi compromiso. Ella también fue revolucionaria. Ella era vocera de un comité de adultos y adultas mayor. Cuando en ese momento le decíamos comité o club. A mí nunca me gustó esa de club, no me gusta. Pero bueno, era comité. Y ella, cuando él muere, ella me llama por teléfono enseguida, hija, por favor, te quedas tranquila, no sé qué tal. No vayas a salir a la calle, no vayas a estar, porque eso fue un sentimiento tan grande cuando nos dicen que el comandante murió. Bueno, eso lo supo el mundo. Y entonces, lastimosamente, el presidente muere un 5 de marzo, 5 de marzo del 2012. Del 2012. Y nosotros recibimos estos apartamentos el 29 de marzo del 2011. Y mi madre muere al mes siguiente, el 7 de abril. Entonces es así como que 2 golpes muy duros para mí, muy grandes, muy fuertes. Pero mi madre también revolucionaria, ella era mi madre, mi papá, mi mamá, también muy revolucionaria. Y entonces
¿sabes? Fueron 2 fechas muy duras, pero que siempre pidiendo esa gran fortaleza y me alimenta la fortaleza, es siguiendo apoyando la revolución, es trabajando para la revolución, es ayudando en la manera en que yo pueda, hasta que, bueno, hasta que Dios lo decida. Y así va a ser, porque como yo les digo, mira, yo no voy a convencer a nadie. Cada quien se convence por lo vivido. Y a mí no me desvía nadie, ni por nada. De que yo voy a... Y como yo hay millones. No, yo soy revolucionaria, chavista y madurista. Porque el presidente Chávez dijo, en caso de que pase algo desavenido, apoyen por favor a Nicolás Maduro. Ordene, comandante. Y ahí está Nicolás Maduro y nuevamente vamos a tener como presidente a un hombre que ha seguido el legado del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que no lo escogió por escogerlo. Él sabía por qué lo escogía. Él sabía en quién iba a delegar todo ese amor y ese compromiso para un pueblo y una patria grande como lo es Venezuela. Entonces, seguimos y continuamos con nuestra revolución. Y todo lo que nazca de ella. Todo lo que venga ahora es que de viene ella. trabajo.